sea usted bienvenido a la casa del Señor. Sea usted bienvenido a la casa del Señor. Amén. Venimos con un corazón alegre, con un corazón dispuesto, con un corazón ansioso de que Dios continúe haciendo la obra que un día prometió en nosotros. Porque un día que le aceptamos al Señor, Él dijo que esa obra la iba a terminar un día. Así es de que hoy nosotros no estamos donde queremos estar, pero Dios está trabajando en nosotros. Usted no se preocupe si todavía de vez en cuando el hombre viejo quiere salirse. Es parte del proceso. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que la obra de Dios se va perfeccionando. Todavía esa obra no ha sido terminada, no ha sido puesta en un cuadro en la pared para que usted pueda verla. No, Dios está obrando en cada uno de nosotros. Amén. Así es de que cuando Dios llega a nuestra vida, todo cambia. Amén. ¿Alguien lo cree? Cuando Dios llega a nuestra vida, todo cambia. Y los cambios suceden delante de nuestros ojos. Muchas veces no entendemos, no comprendemos, pero los cambios suceden delante de nuestros ojos. Amén. Así que en esta mañana le damos gracias a Dios que nos ha permitido venir a su casa. Gloria a Dios. Y que la palabra nos hable. Que la palabra sea la que nos llene ese vacío que hay en nuestro corazón. Amén. Quiero hablarles hoy del tema: Dios lo cambia todo. Si Dios ha llegado a su vida, un cambio tiene que haber ya en su vida. Tiene que demostrar el cambio. Amén. Y para eso quiero que usted se ponga de pie y abramos ahí nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 3 versículo 18. Y lo voy a leer primero por Reina Valera y después por Traducción Viviente, leyendo así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y la Traducción Viviente lo dice de esta manera: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados en su gloriosa imagen. Así que todos nosotros, se nos ha quitado el velo. Ahora podemos ver. Ahora ya no estamos ciegos. Por eso es necesario que, como el velo fue quitado de nuestros ojos, nos vayamos transformando cada día a la imagen gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Padre amado, te damos gracias, bendecimos tu nombre a esta hora y te pedimos que tu Espíritu Santo nos llene, nos inunde, nos transforme, nos cambie, porque necesitamos de tu presencia en nuestra vida. Nada podemos hacer por nosotros mismos, Padre, pero tu amor, tu gracia y tu misericordia nos transforma, nos cambia y nos llena de vida. Hoy estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Gloria a Dios. Cuenta que una familia vivía en el campo, alejado de todo bullicio y de la sociedad, alejado de todo, de toda civilización. Pero un día ellos quisieron visitar la gran ciudad. Y llegaron a la gran ciudad y los llevaron a un centro comercial, a un mall. Y ellos, admirados por todo lo que veían, se quedaban con los ojos bien abiertos y la boca caída. Miraban grandes cosas, pero se quedaron asombrados cuando miraron una pared plateada y brillante, la cual se abría y se cerraba. Y ellos pasaron viendo todo eso que sucedía. Y el niño le pregunta al papá: papá, ¿qué es eso? Y el papá, mirando esa puerta plateada, brillante, le dijo: hijo, jamás he visto cosa semejante, no sé qué es.
Y cuando ellos estaban ahí platicando, asombrados por esa puerta brillante que se abría y se cerraba, apareció una viejita y se puso a la par de ellos. Y esa viejita vino y tocó un botón, se abrieron las puertas. La viejita entró en un cuarto, un pequeño cuarto, y cuando ella entró, se cerraron las puertas. Y ellos pasaron horas y horas sentados enfrente de esas puertas que se abrían y se cerraban. Y mientras ellos miraban, se abrió la puerta y apareció una joven hermosa, llena de vida. Y se quedaron asombrados. Y entonces el papá mira al hijo y le dice: mijo, ve a traer a tu mamá. Como vieron que la anciana entró y después la joven salió, ellos pensaron que se había cambiado, que había sido rejuvenecida, que había sido transformada. Por eso el papá le dice: mijo, ve a traer a tu mamá. Porque él pensó que al entrar en ese cuarto iba a salir la mujer hermosa que él había visto. Y lo que pasaba es que ellos nunca habían visto un elevador. Era el elevador el que ellos miraban, esas puertas plateadas, ¿no?, que se abrían y se cerraban. Y ellos, como nunca habían visto un elevador, pasaron el día observando esas paredes que se abrían y que se cerraban. Por eso, muchas veces las cosas, como las personas, cambian ante nuestros ojos. Y no podemos entender el por qué ocurrió el cambio. Pero a veces lo que experimentamos o lo que llegamos a entender cambia todo lo que somos. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1 versículo 16 dice: porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Si usted creyó en el evangelio, si usted cree en el poder de la palabra de Dios, los cambios van a suceder. Pero tiene que creer, porque el mensaje del evangelio principalmente es un llamado al cambio, a la transformación de vida. Usted puede ver hoy una persona que está tirada en la calle, borracha, otra persona que está desahuciada, pero cuando Dios llega, todo lo cambia, todo lo transforma. Cuando usted y yo venimos a los pies de Cristo, nuestra vida estaba como allá en Génesis, cuando Dios creó el universo, ¿no? Estaba desordenado y estaba vacío. Pero cuando Dios entró en nuestra vida, empezó a generar un orden, un cambio, una transformación. Todo lo que era oscuro tuvo su lugar y vino la luz. Entonces nosotros, hermanos, muchas veces no vamos a entender los cambios que suceden con la gente, con las cosas, y suceden a nuestros ojos. Pero si nosotros entendemos o podemos comprender el valor que tiene la palabra de Dios, todo puede ser cambiado, todo puede ser transformado. No importa quién yo era antes de recibir al Señor. Dios dice que me cambia en una nueva criatura, en una nueva persona. Me restaura, me levanta, me reviste, me capacita, me adiestra. Ya no soy lo que era. Ahora en las manos de Dios soy diferente. Y la Biblia habla mucho de eso, de los cambios, de las transformaciones. Podemos ver que Dios cambió a un hombre idólatra en el hombre más fiel. Podemos ver allá en Génesis capítulo 12 que Dios llamó a Abraham, y Abraham era un hombre que tenía la idolatría en su pueblo, pero Dios lo separó y lo hizo el hombre más fiel. O sea que Dios cambia. Dios también transformó a un mentiroso, tramposo, en un líder. Hasta nombre le cambió, y no tengo necesidad de decir quién es, ¿verdad? O sea que cuando Dios llega, cambia, transforma. Dios también cambió a un asesino en el hombre más manso de la tierra. Dios reformó a un adúltero a un hombre conforme a su corazón.
Dios modificó la vida de una prostituta por la fe que ella tenía. Y Dios también renovó a un hombre sanguinario, perseguidor de la iglesia, como el mejor de sus mensajeros. Entonces, hermano, Dios cambia, Dios transforma. Si Dios cambió a esos hombres y cambió a muchos de ellos, la buena noticia es que también puede cambiarlo a usted y a usted. Pero hay que creer en el poder del evangelio. Por eso cuando Dios llega a nuestra vida, todo cambia. Y como dice 2 Corintios 5:7, nosotros ya aquí no caminamos por vista, caminamos por la palabra que un día Dios nos dio. Por fe es que somos lo que somos y estamos donde estamos. Por fe es que creemos que el poder de Dios transforma nuestras vidas. Y Dios es el que se especializa en cambiarlo todo. El mensaje de Jesucristo, el mensaje de Juan, el mensaje de los apóstoles siempre fue un agente llamado al cambio. O sea que si nosotros no cambiamos, si nosotros no somos transformados, regenerados, no podemos entrar al cielo. No porque usted está aquí en la iglesia, usted ya puede tener la llave para entrar al cielo, sino que tiene que haber una transformación, un cambio de mente, de pensamientos, de sentimientos, de actitudes, de metas, de proyectos. Porque así es como nosotros vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Mirábamos en la escuela dominical que Matthew Henry dice: la basura del mundo no puede entrar al cielo. Porque hay muchos que se dicen ser cristianos, pero actúan como uno de afuera. Entonces Matthew Henry así le declara que habemos en la iglesia quienes nos llamamos ser cristianos, pero nuestra actitud no es como cristiano. Nuestra actitud es como uno de allá afuera. Y no pretendamos, hermano, que lo que hagamos aquí no tenga repercusión al final de nuestra vida. La palabra dice que en el final van a haber muchas sorpresas. Procure no ser usted el sorprendido. Porque lo que usted sembró en este cuerpo, Dios le pedirá cuentas en el día final. Amén. Por eso si Dios se especializa en cambiar la gente, en transformar la vida de la gente, mi pregunta es: ¿cómo ha impactado el evangelio en su vida? ¿Qué cambios ha generado Dios en su vida? ¿Cómo el Espíritu Santo ha modificado la vieja criatura en usted? ¿Cómo puede usted transmitirle a los demás que usted es nuevo en Cristo Jesús? ¿Cómo podemos ver nosotros los cambios que Dios ha hecho en nosotros? Porque si Jesucristo, si el evangelio, si el poder del Espíritu Santo ya entró en nuestra vida, tiene que haber un cambio. No podemos seguir siendo los que éramos antes. Actitudes, carácter, forma de hablar, forma de vestirse, convivencias, amistades, lo que sea. Un cambio tuvo que haber en nuestra vida. Porque si Dios llega, suceden cambios, transformaciones. Entonces, ¿cómo usted puede mostrarle al mundo que el evangelio que usted conoce y aceptó ha trabajado ya en su vida? ¿Cómo? Mire, Jesús llamó a Pedro. Pedro era un pescador, Pedro era gente del vulgo. Pedro dice que era impulsivo, arrebatado, emocionalista. Ese era Pedro. Pero Jesús lo llevó a ser la piedra, la roca donde él edificó la iglesia. ¿Sucedió qué? Cuando Cristo llegó, cuando Jesús llegó a la vida de Pedro, sucedió una transformación. Entonces, lo que yo quiero transmitirle hoy es que si nosotros como hijos de Dios, como cristianos, hemos aceptado el evangelio, tenemos que ser diferentes. Porque en este tiempo ya no se distingue entre el cristiano y el que no es cristiano. Y decimos que somos cristianos y nosotros somos llamados a marcar la diferencia. Si Dios llegó, tenemos que ser diferentes. Mateo 16:18 es donde dice lo de Pedro.
Mateo 16, 18. Y le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero Pedro tuvo que tener una transformación. El acercarse a Jesús, el abrirle su corazón al evangelio, a la palabra, generó una transformación en su vida. Le cambió pensamiento, le cambió actitudes, le cambió las emociones. Usted puede ver cómo Pedro era antes de su proceso. Aunque todos te nieguen, le dijo: yo no, y estoy dispuesto a morir contigo. Pero cuando sucedió eso, dejó solo a Jesucristo y se fue huyendo. Pero tuvo su restauración, tuvo cómo recuperarse. Jesús también llamó a Mateo. ¿Y quién era Mateo? Era un publicano, era un cobrador de impuestos, le robaba a su propio pueblo, le hacía trampa a sus propios hermanos. Pero cuando Jesús lo llamó, dice que Mateo dejó todas las cosas y lo siguió. Y Mateo nunca volvió a regresar al mismo lugar donde Jesús lo encontró. Porque Mateo sabía, o Leví sabía, que solamente Jesucristo podía cambiarlo y podía transformarlo. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13. Y también lo encontramos en Lucas capítulo 5, 27 al 32. Entonces, mi hermano, si así como Pedro cambió, así como Moisés cambió, así como Abraham cambió, así como Mateo cambió, nosotros ya hemos sido cambiados. Usted no ha regresado al punto donde Dios lo encontró. Usted no ha vuelto a revolcarse allá en el fango, en el pecado, en lo sucio, porque Dios ya lo limpió con la sangre de Jesucristo. Nosotros ya no podemos regresar allá atrás. Hemos sido cambiados. Entonces, tanto Juan, Jesús y los apóstoles nos hacen un llamado al cambio. ¿Y cómo nosotros vamos a demostrar el cambio? Dicen, los tres dicen: arrepentíos, porque el reino de Dios está cerca. O sea, el cambio nosotros lo vamos a manifestar, a demostrar en nuestro arrepentimiento. Pero un arrepentimiento genuino, no un arrepentimiento: mira, usted le hizo malas caras a alguien, mira, perdóname, ya no lo voy a hacer, y el otro día lo está haciendo caras otra vez. No, es un arrepentimiento genuino, como dice Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si nos pasamos ahí en el capítulo 4 de Mateo, en el versículo 17, también encontramos lo que dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en Hechos 2:38 también dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros no nos arrepentimos, no puede haber un cambio. Alguien que no se ha arrepentido no ha abierto la puerta todavía en los cielos. ¿Usted ya se arrepintió sinceramente de lo que era, de lo que hacía, de lo que decía, de lo que miraba, de lo que escuchaba? ¿Ya se arrepintió sinceramente? ¿Será que cuando Dios entró a su vida a través del Espíritu Santo generó ese cambio, esa transformación en su vida? Porque si usted todavía no le ha abierto su corazón al Señor de par en par, todavía hay cosas que no han cambiado. Usted sigue cargando cosas de la vieja criatura, del hombre anterior. Por eso es de que somos y actuamos a veces como actuamos, porque todavía somos cristianos, hemos aceptado al Señor, pero la regeneración interna, el arrepentimiento interno no se ha producido en nuestro corazón. Por eso dice Pablo: por eso ustedes se rasguñan o arañan entre hermanos, por eso ustedes hablan de uno del otro, por eso se pelean entre ustedes, porque son niños.
inmaduros. Y un inmaduro todavía no se ha arrepentido, todavía no ha sido transformado. Entonces, si nosotros creemos que el evangelio tiene poder para cambiar, para salvar, debemos de darle la oportunidad a Dios que trabaje en nuestra vida. Es necesario, hermano, que nosotros nos arrepintamos, porque cuando nosotros nos arrepentimos, dice la palabra, que genera un cambio de imagen en nosotros, tanto por fuera como por dentro. O sea que cuando nos arrepentimos sucede esa metamorfosis, esa transformación, tanto física como espiritual. Yo antes, usted conoce mi historia, tenía el pelo hasta la cintura, andaba con aretes, andaba con camisas que enseñaba el six pack. Pero por amor a ustedes, ese six pack se convirtió en un 38. Ya el corazón ya no pudo tenerse aquí, no, que se me bajó. Entonces, cuando yo vine a los pies de Cristo, yo vine de esa manera. Pero cuando empecé a ver que era necesario, obligatorio, un cambio, una transformación, empecé a soltar todo lo que traía y empecé a caminar como un niño recién nacido en los caminos de Dios. Lo que pasa es que nosotros queremos empezar a caminar con Dios, pero queremos empezar a caminar con Dios. Un niño, para que camine, tiene que tener un proceso de ¿cuánto? De meses, casi de un año. Para que hable también hay un proceso. Entonces nosotros no pretendamos empezar a caminar con Dios sin antes nos den pacha, que nos cambien los pañales, que nos enseñen a gatear, que nos enseñen a hablar, que nos enseñen a escuchar. Tenemos que empezar de abajo, no importa qué tan estudiado sea, usted qué tan preparado sea secularmente. Cuando usted viene a los caminos de Dios, usted empieza a nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es empezar de cero. Entonces, hermano, si usted ya fue cambiado, como dice 2 Corintios 5:17, ese es un versículo que nosotros no sabemos de memoria, y lo dice traducción viviente de la siguiente manera. Dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Y Reina Valera dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero hace la aclaración: si alguno está en Cristo. No dice todos los que estamos en Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Y cómo sucede una cosa de esa manera? Porque hay un arrepentimiento, hay un cambio, hay una transformación. Mis hermanos jóvenes allá, si pueden poner atención, cuando salgan pueden seguir practicando y conversando, amén. Entonces, si nosotros no entendemos el evangelio, no vamos a poder cambiar. Y desde que empezó a predicar el evangelio, es requerido el cambio y el arrepentimiento. Si Dios ya entró en nuestra vida, hermano, tenemos que ser diferentes. Tanto físicamente, no nos va a convertir de ojos verdes, pero nuestra forma de vestir, nuestra actitud, nuestra postura tiene que cambiar. Nuestro lenguaje, todo tiene que cambiar. E interiormente se abre la puerta, porque ya el Espíritu Santo empieza a guiar nuestra vida. Pero tenemos que ser renovados. El hombre no puede ser cambiado por sí mismo, aunque muchos se creen autosuficientes y rechazan la palabra de Dios. Pero la palabra dice que nosotros estamos condenados en nuestros pecados, en nuestros delitos, y por gracia Dios nos ha salvado a nosotros. Sin el poder de Dios, nadie puede ser transformado y nadie puede ser cambiado. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Esto es lo que cambia, esto es lo que transforma, esto es lo que edifica.
Este es lo que nos llena, nos capacita, nos adiestra, nos abre los ojos. Por eso ahora mire que usted le pidió a Dios como esos ciegos: Señor, ábrenos nuestros ojos. Y Jesús dijo: ok, ya les abrí los ojos. Dios ya les abrió los ojos a todos. O sea que si hacemos algo malo, ya sabemos lo que hacemos. Ya el pecado, ya la disciplina, ya viene sobre nosotros, porque se nos abrieron nuestros ojos. El velo fue quitado de nosotros. Ahora vemos a cara descubierta. Entonces todo aquel que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador debe reflejar el carácter de Cristo. Efesios 5, 8 y 9. Dice la palabra: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Traducción Viviente dice: pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. O sea que tiene que haber una regeneración en nosotros. Y si tenemos la luz, que es su palabra y su Espíritu Santo, no podemos vivir como viven los que están en tinieblas. Tenemos que ser diferentes. Y cuando eso sucede, dice que Dios ha hecho algo nuevo en nosotros. Ha sucedido un cambio, se ha efectuado una transformación y se ha efectuado una nueva relación con Jesús, porque Él dice que nos dio una nueva creación. Ya no somos nosotros la creación de allá de Adán, sino que somos la creación en Cristo Jesús. Ya no engendrados con sangre, sino que con el poder del Espíritu de Dios. Entonces, siendo nueva creación, no podemos seguir nosotros actuando como que estuviéramos en la primera. Por eso nosotros, hermanos, debemos de empezar a dejar que Dios nos cambie. Pero dice la palabra en 1 Corintios 2:14, por traducción Viviente: pero los que no son espirituales no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo son los que espirituales los que pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Si nosotros no caminamos conforme al Espíritu, no vamos a poder entender lo que Dios nos está tratando de decir. Y Colosenses 3:10 también dice, Colosenses 3:10: vístanse con la nueva naturaleza y se nos renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. O sea que nosotros, hermano, vamos a aprender a conocer al Señor a medida que nos vamos renovando. Dice traducción Viviente, Colosenses 3:10. Entonces, la renovación sucede porque se nos quita la vestidura de pecado, de inmundicia, y se nos pone una ropa nueva, limpia, blanca y brillante. Esa transformación tiene que estar en la vida. Entonces, los cambios que Dios ha ejecutado en nuestra vida, en la vida de todo cristiano, es que el viejo hombre ha sido reemplazado, no muerto, no matado, reemplazado por una nueva criatura. Y dice que cada día seremos renovados hasta llegar a la imagen de Cristo. O sea que el cambio que nosotros vamos a sufrir va a ser la renovación continua. Si usted le falla hoy a Dios, pues si el Espíritu Santo está en usted, usted va a sentir que le falló a Dios. ¿Por qué Dios cambió a David? Porque dice que David, cuando le fallaba a Dios, su corazón se contristaba, se dolía, se sentía, y él venía y arrodillado le pedía perdón a Dios. Eso es mostrar cambios.
Entonces nosotros, hermanos, tenemos que aprender mucho de la palabra. No por estar en la iglesia usted va al cielo, porque muchos estamos en la iglesia, pero nuestra vida nos condena. Debemos de cambiar, de ser transformados. Pero eso es, para hacer un cambio es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo usted va a saber que nació de nuevo? Alguien me dijo esa pregunta un día. ¿Cómo yo voy a saber que nací de nuevo? Creo que cada uno se considera si ya nació o no nació. ¿Sí? Porque el saber mucho, el conocer mucho, no indica que usted ya nació de nuevo. Y vemos que Jesús tuvo una conversación así como privada con un hombre religioso, el maestro de los más admirados en su tiempo. Allá en Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículos 3 del 3 al 5. Y nosotros sabemos que esa conversación la tuvo ¿con quién? Con Nicodemo. Y Nicodemo era el hombre más capacitado para instruir a su pueblo. Pero Jesús le dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y Nicodemo le contestó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Esa es la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. La principal meta de Jesús era hacer comprender a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Le dijo: tú sabes mucho, pero es necesario que tu vida cambie. Y tu vida no va a cambiar si no naces de nuevo. Y Nicodemo no entendió cómo eso iba a suceder y le dijo: ¿cómo puede hacer eso? Un hombre ya viejo puede entrar en el vientre de su madre y nacer de nuevo. Él no entendió cómo iba a suceder ese cambio, pero comprendió la magnitud de lo que Jesús le estaba diciendo. Entonces muchas veces nosotros, hermanos, no vamos a entender las cosas de Dios. Pero ¿por qué no vamos a entender lo que Dios nos quiere decir? Porque tenemos conocimiento, pero todavía no hemos muerto, todavía no hemos nacido de nuevo. Por eso dije: Jesús, te es necesario nacer de nuevo para que podamos entablar una relación. Tú entiendes lo terrenal, pero lo espiritual aún no lo entiendes. Entonces, si nosotros nacemos de nuevo, entonces nosotros vamos a poder entender lo que Jesús quiere decir. Y al nacer de nuevo es que nosotros somos transformados. Una persona que no ha nacido de nuevo aún no ha sido transformada, cambiada. Por eso nosotros tenemos mucho conocimiento, pero todavía nos hace falta arrepentirnos y morir para poder nacer en el Espíritu y entender lo que la palabra nos dice. Como podemos ver, mis hermanos, la transformación es necesaria y, diría yo, obligatoria en todo cristiano. Porque el cambio no va a suceder si nosotros no somos renovados en mente y corazón. Puede pasar usted toda su vida, pero si usted no ha sido renovado, no puede entender y no puede cambiar lo que Dios quiere. Y en esto nosotros como cristianos fracasamos muchas veces. ¿Pero por qué fracasamos como cristianos en esto? Porque seguimos hablando como el mundo habla,
con los amigos que tengo, hermanos que tengo siempre de Nashville, que es allá donde estaba, y cuando uno se encuentra, no le dicen a uno, mira hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga. ¿Qué onda vos? Porque así saluda al guatemalteco, ¿no? No le dice a uno, mira, Dios te bendiga, ¿cómo estás? No, ¿qué onda vos? ¿Qué hubo? Así le dicen a uno. Entonces nosotros como cristianos ya no deberíamos de hacer lo mismo. Deberíamos de haber cambiado nuestra forma, ¿no? No deberíamos de hablar como el mundo habla. Y ahí es donde estamos fallando. También como cristianos aspiramos las cosas que el mundo aspira a tener. ¿Y qué aspira a tener la gente del mundo? Riqueza, renombre, fama, posesión, comodidad. Entonces el cristiano está aquí, pero su anhelo no es ganar el cielo. Su anhelo es hacer dinero. Su anhelo es tener un nombre, un respeto, que le digan Señor, Don. Tener posición, pero no anhela ganarse el reino de los cielos. Y en eso es donde nosotros fallamos. Y también en que nosotros como hijos de Dios buscamos lo que el mundo busca. Y la palabra dice ahí en Juan 6:27 que nosotros ya no debemos de ser así. Juan 6:27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces nuestro trabajo debe de ser buscar la comida eterna, la palabra de Dios, la comunión con Dios. Pero nosotros muchas veces buscamos lo que el mundo ofrece. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra herencia, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Dice que está en los cielos. Aquí estamos de pasada. Pero lo que aquí hagamos va a repercutir en el día postrero. Colosenses 3:1 también dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra del Padre. Traducción viviente dice: ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en un lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no piensen en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. O sea que como cristianos tenemos que dejar todo lo pasado, pero tenemos que permitirle a Dios que nos cambie, que nos transforme. De lo contrario, hermanos, vamos a seguir fallando al blanco. Si queremos un cambio, la palabra de Dios juega un papel muy importante en nosotros, porque solo por medio de ella podemos ser cambiados, transformados y renovados. Santiago 1:22 dice y 23 de que Dios no quiere que nosotros seamos simplemente oidores de su palabra, sino que la pongamos en práctica. Porque si solo la escuchamos, no ejercerá ningún cambio en nosotros, porque nos entra por aquí y nos sale por aquí. Pero si la ponemos en práctica, es donde vamos a ver los cambios que Dios va a hacer en nuestra vida. Y el cambio, la transformación, es como una resurrección en la vida de cada cristiano. No necesitamos que usted se muera y se levante, sino que la transformación, el cambio que usted produce y se ve, es como una resurrección que usted está teniendo. Porque ha pasado de muerte a vida, de oscuridad a luz. Dicho de otras palabras, para que nos entendamos, quien ha resucitado, este ha cambiado. Si usted no ha resucitado, pues no ha cambiado. Sigue la misma criatura,
caminando con usted. Y Dios quiere que seamos diferentes. Amén. Pablo dice que somos vivificados en Cristo. También dice que somos resucitados en Cristo. También dice que seremos sentados a la par de Cristo en el lugar celestial. Pero tenemos que unirnos a Cristo. Y Pablo lo describió en Gálatas 2:20, en donde dice, Gálatas 2:20, mi antiguo yo, vamos por Reina Valera, por favor, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó así por mí mismo. Y la traducción viviente dice, mi antiguo yo ha sido sacrificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, si nosotros queremos unirnos a Cristo, tenemos que morir. Y toda persona que muere, dice que es sepultada. Y toda persona que muere en Cristo es resucitada. Entonces nosotros no podemos ser diferentes, no podemos cambiar si no pasamos por ese proceso. Ser crucificados, ser muertos, ser sepultados y ser resucitados. Tenemos que pasar esos procesos para poder entender que Cristo lo que quiere es cambiar nuestra vida. Porque siendo lo que somos no vamos a poder entrar al cielo. Corintios dice que este cuerpo mortal lleno de pecado tiene que ser transformado en algo inmortal, sin pecado, para que pueda entrar en los cielos. Si nosotros no somos transformados, no vamos a poder entrar al cielo. El evangelio es un llamado al arrepentimiento, al cambio, a la transformación, a la renovación. Y así es como Cristo nos va a estar esperando en su trono. Entonces, todo el que se identifica con Cristo en este proceso tendrá la seguridad de estar con Cristo. Y todo eso lo hacemos nosotros mediante la fe. Porque a Él no lo hemos visto, pero creemos en Él, como dice su palabra. Nuestra relación espiritual con Cristo es el comienzo de una nueva vida. Ahora que hemos resucitado, tenemos una vida de calidad mejor. Y como habemos resucitado, estamos obligados a llevar una vida espiritual ordenada con Dios. Entonces, hermano, es necesario que cambiemos. Porque cuando Dios llega a nuestra vida, a nuestros corazones, tiene que haber un cambio, una transformación. Y si Dios cambió a estos hombres, ¿no cree usted que puede hacerlo con nosotros? Pero todo está en que nosotros creamos en el poder del evangelio. Si nosotros creemos que el evangelio tiene poder para salvación a todo que crea en el evangelio, lo aceptemos, lo obedezcamos, Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Pero nosotros muchas veces lo escuchamos y no lo aceptamos. Esta palabra es para que nosotros nos analicemos cómo estamos con Dios. Desde el momento que recibimos al Señor, cómo el evangelio ha impactado nuestra vida, cómo el evangelio ha transformado nuestra vida, cómo nosotros podemos ser luz en medio de las tinieblas, cómo nosotros le podemos dar sabor a la comida, cómo nosotros podemos ser la sal de la tierra. Si no hemos resucitado, si no hemos sido transformados, seguimos siendo la vieja criatura. Por eso es que miramos que la gente reacciona de una manera, que la gente reacciona de otra. ¿Por qué? Porque todavía la vieja criatura está dominando a esa persona. Dios quiere transformarnos. Llamó a Pedro. ¿Cómo era Pedro? ¿Quién era Pedro? Pero Dios lo cambió y Dios lo transformó.
¿Quién era Pablo? ¿Cómo llegó a ser ya en las manos de Cristo? Eso mismo quiere Dios con usted y con usted. Cambiarlo, renovarlo y transformarlo. Y quiere verlo en la entrada del cielo, en la entrada de nuestro lugar seguro, en nuestro lugar de la eternidad con Cristo. Pero esto mortal, esto lleno de pecado, no puede entrar al cielo. Necesita ser transformado y necesita ser renovado. Así que todo aquel que ha nacido de nuevo, su vida tiene que cambiar. No por sus fuerzas, sino que por el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. Todos podemos cambiar, pero todos necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. La fe mueve montañas. La gracia cubre multitud de pecados. Pero el amor nos da vida y vida en abundancia. Si llegó Jesús a su vida, entonces lo debe de haber cambiado todo. Y este proceso seguirá con nosotros hasta el día de nuestra redención. Amén. Dele palmas a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Así que el poder para cambiar es real. Y es un don espiritual que solo proviene de Dios. No proviene de la fuerza del hombre. Así es de que dejemos que Dios transforme nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios.